estábamos ese día en casa con ella y con un amigo mío, y yo empecé a tener la sensación, la certeza absoluta, no la sensación, yo estaba seguro de que ellos me estaban poniendo algo en la bebida para dormirme y poder escaparse juntos. ¿Quieren presentarse cada uno y contarnos quiénes son? Bueno, mi nombre es Efraín, fui diagnosticado hace 2 o 3 años de psicosis, paranoia particularmente. Y yo soy Karina. Nosotros lo que tenemos es una historia, porque hace 20 años que nos conocemos. Antes de ponernos en pareja fuimos amigos, ahora tenemos 3 hijos. Y creo que todo eso que pasó antes también ayudó mucho a poder empezar a iniciar el camino de entender qué era lo que estaba pasando en nuestra pareja. ¿Qué es la psicosis? Yo diría que es una forma particular de organizar los pensamientos. Lo que tiene la psicosis son 3 momentos muy específicos, o para mí específicos, ahora que lo veo en retrospectiva, por supuesto. Un primer momento que fue cuando me sentí compensado, digamos, si hay una característica para este momento, es que tenía un interminable circuito de pensamientos. Digamos, lo que él en ese momento se sentía bien, o sea, estaba compensado. Después pasó como a un segundo momento donde se empezó a descompensar. O sea, de afuera, cuando vos ves a una persona con psicosis compensada, no ves nada distinto a otra persona, digamos, que supuestamente es neurótica o lo consideramos normal. Está igual que todos. Lo que sí empieza a pasar algo distinto es cuando esa persona se empieza a descompensar. Y es tan paulatino que tampoco te das cuenta del todo. ¿Puedo hacer una Sí, consulta? Cuando hablamos de psicosis sí. compensada, estamos hablando de una psicosis controlada, ¿es así? Claro, que es cuando la persona todavía no tuvo un brote o no se le empiezan a Ok. notar esas cosas que aparecen o las ideas delirantes que aparecen. Vos estabas recién como nombrando 3 instancias de la psicosis y dijiste, primero estaba compensada y vos en ese Sí, periodo tenías como pensamientos muy recurrentes que de alguna manera, corregime si uso el término equivocado, pero de alguna manera te obsesionaban esos pensamientos. Así lo interpreté yo. exacto, es como la obsesión, es parecido a la obsesión. Creo que en lo que se diferencia con la obsesión es que a medida que va creciendo el pensamiento, empieza a asociarse con otras ideas, con otras ideas que pueden llegar por ejemplo, campo semántico, ¿no? Una idea se relaciona con otra solo porque la palabra es parecida, o a veces ni siquiera tienen mucho sentido. Por ejemplo, Vos estás acostumbrado o crees que estás acostumbrado a ver que tu pareja deja el teléfono sobre la mesa. Entonces el teléfono un día cambia de lugar, ¿no? Y solo esos 2 momentos, que en realidad son 2 ideas, empiezan a corroborarte que algo está sucediendo, que algo efectivamente sucede en la realidad. En ese sentido se asocian las ideas. Pueden ser muchísimo más delirantes. Yo ahí te digo como lo más chiquitito cuando recién empiezan a aparecer. A mí me llegó a pasar que una vez entendí que ella me estaba engañando porque vi una de las puertitas de la alacena en casa que estaba entreabierta. Yo hoy no te puedo explicar exactamente cómo fue que relacioné las 2 ideas. En el río de pensamientos todo pasa muy rápido y realmente es difícil capturarlo. Pero sí me acuerdo que hice eso y estuve enojado muchísimo tiempo por eso. Yo creo que ahí es donde empieza la segunda etapa de las que yo te hablaba, que es cuando empezás a estar descompensado. Cuando te empezás, en mi experiencia personal quiero decir, cuando me empecé a descompensar, creo que fue cuando empecé a corroborar en la realidad cosas que estaban solo en mis pensamientos. Él no creía que capaz lo estaba engañando. En ese Claro, momento él estaba convencido. Y cualquier exacto, cosa que hiciera, o sea, dejase el teléfono para arriba o para abajo, era una señal de que sí estaba sucediendo exacto. lo que él creía. Es así. O Yo sea, estaba convencido y obtenía de la realidad ejemplos que me lo confirmaban. Y después hay una tercera etapa. El pasaje entre la segunda a la tercera etapa se caracteriza por una masividad de asociaciones. Cuando digo masividad de asociaciones, me refiero a que yo caminaba de mi casa al trabajo y un auto blanco, un cartel, una conversación que escuché al pasar, todo me confirmaba que ella efectivamente me engañaba como yo decía. En el brote yo lo viví como que frente a mis ojos y en ese momento en presente se estaba haciendo realidad lo que yo tenía en la cabeza.
qué sentido? Te lo cuento con el ejemplo como fue, porque no tengo uno mejor. Estábamos ese día en casa con ella y con un amigo mío, y yo empecé a tener la sensación, la certeza absoluta, no la sensación, yo estaba seguro de que ellos me estaban poniendo algo en la bebida para dormirme y poder escaparse juntos. Y empecé a ver que en la realidad eso se confirmaba. ¿Cómo? Con miradas, con el hecho de que ella primero le sirvió algo en el vaso a mi amigo y después a mí, o que cuando yo hice una pregunta caminó hacia el baño, ¿no? Con cosas así, yo lo veía que se estaba concretando frente a mí eso. Incluso esa noche, que terminó bastante mal, yo le terminé diciendo a ella que estaba seguro de que que me estaban sedando. Desde afuera te digo cómo se ve. Él tenía días de mucho mal humor y después empezaron a ser, o sea, días malos y días buenos, en los que él estaba bárbaro y divino conmigo, y días en los que no, que todo lo que hacía estaba mal, todo era pésimo, siempre se sentía atacado, estaba enojado, y luego empezaron a ser más días malos que buenos, y hasta que pasaron a ser todos los días malos. Volvamos a la noche en la que se llega como a este extremo y Efraín comenzaste como a tener un delirio de que Karina te estaba, con tu amigo estaban tramando algo entre ellos dos para envenenarte, según te entendí. ¿Qué pasó esa noche? Recién dijiste terminó todo muy mal. En realidad no fue lo que pasó esa noche, sino cómo se venían aconteciendo las cosas, muy de a poco. Es tan imperceptible, Fede, que no te das cuenta. O sea, es tan de a poco que la persona va modificando su accionar, su forma de ser, que no te das cuenta de lo que va pasando de afuera. ¿Cuándo empezaste a notar vos, Karina, que algo no estaba bien? Qué buena pregunta. Yo venía notando que las cosas no estaban bien, digamos, más que nada desde el embarazo. Se había tornado muchas veces violento, también con las palabras. O sea, estaba muy mal, y me parecía que no tenía que ver solamente con nuestra pareja. O sea, yo trabajo en salud mental y no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Y era terrible el nivel de violencia que él estaba manejando en su interior. O sea, creo que después de esa situación que él cuenta es como casi por obligación, te diría, porque yo le dije que le puse un límite y empezamos terapia de pareja, es de ahí donde nos empezamos a encaminar hacia un posible entendimiento de lo que estaba pasando. ¿Se llegó alguna vez a un extremo de violencia física? Sí, hubo momentos de violencia física, pero él no los podía recordar. O sea, no los podía recordar porque en ese momento estaba como en un estado de mucha inconsciencia. O sea, lo que me dijo muchas veces es que como que su máquina de grabar las cosas estaba muy alejada de su conciencia. Y la memoria es algo que está cuando estamos conscientes. Él en ese momento no. Después al otro día era como si nada para él. Nada había pasado. Empiezan a pasar todos estos hechos, deciden ir a terapia de pareja y a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué cambió? Mucho, mucho porque a partir de esta consulta que en realidad era muy difícil, porque vos imaginate que en ese momento él pensaba que todo estaba en su contra, o sea, incluso el terapeuta podía estar en su contra, entonces yo tuve que buscar un terapeuta que sintiera que en la primera sesión iba a estar todo bien y no iba a él sentirse como en un complot o algo armado, era muy difícil. Y bueno, el terapeuta funcionó y de ahí, desde ese momento, empezamos con todo el recorrido. ¿Saben lo que no termino de tener en claro? Recién vos, Efraín, decías, yo antes era una persona normal y después pareciera como que de un día para el otro se empiezan a desarrollar ciertas tendencias de psicosis. ¿Pero hubo algún disparador para que esto pasara? Así como para ser bien específico, no, me cuesta bastante elegir uno. Me acuerdo, sí, de la primera vez que perseguí a alguien. Creo que ahí empezaron a pasar las cosas más raras. ¿Y cómo fue esa vez? Fue cuando era bastante joven, a los 20 y algo, y me había separado de una pareja que tuve y la empecé a perseguir, la perseguía hasta el trabajo, cuando iba o cuando volvía. Yo me acuerdo muy bien que lo que quería corroborar era si se veía con alguien más o no. Yo quería saber la verdad, eso quería saber.
tenía la cabeza como, eh, no quiero decir la palabra encerrada, pero encerrada en descubrir una verdad. Eso era muy importante para mí. Había una verdad, creo que esto es un rasgo de la paranoia que tiene que ver con que hay una verdad que tiene que ser descubierta. Y no solo tiene que ser descubierta, la verdad está frente a mis ojos, yo tengo que poder verla. En salud mental una de las cosas que hay es que no se hace abordaje con los otros. Se trabaja con la realidad subjetiva de la persona que va. Pero si la persona está fuera de la realidad y, digamos, el terapeuta no se puede dar cuenta, esto avanza sin freno. Y eso es lo que le pasó a él, digamos. Él no contaba esto que estaba pasando porque tampoco lo podía decir, no es porque no quería. ¿En qué momento se diagnosticó? En mayo de 2018 empecé con el tratamiento. Digamos, él no tenía, hasta ese momento, él no tenía conciencia de que le pasaba algo. O Claro. sea, él, a los de afuera nos decían que nosotros queríamos hacerlo ver como loco y que a él no le pasaba nada y que estaba bien. Después de la medicación es recién cuando él empezó a estar bien y pudo tener conciencia. Que bueno, que fue todo un tema lo de la medicación. Claro, pero ¿cómo llevas a una persona que no tiene conciencia de la enfermedad a que tome una medicación? Bueno, acá es donde se vuelve muy importante lo que te dijo Cari al principio, que nosotros tuvimos una relación antes de ser pareja de 13 años de amistad. Porque en realidad yo no hubiese accedido al tratamiento si no hubiese puesto por adelante de mí mismo, de mis propias certezas absolutas, que en ese momento eran irrompibles, el amor que yo ya sentía por ella. ¿Cómo identificamos desde afuera cuando una persona está teniendo un delirio como para poder decir, ok, algo hay que hacer? La pregunta es, ¿cómo lo identifico? Y la segunda pregunta es, ¿qué hago cuando lo identifico? Qué buenas preguntas. Lo que la gente tiene que saber es que no es fácil de identificar cuando una persona está delirando, porque encima parece coherente lo que están diciendo, o sea, parece Claro. como que tiene un hilo de pensamientos. Ese es el problema mayor. Pero hay un gran nivel de enojo, un gran nivel de ira, un gran nivel de violencia que puede salir para afuera o para adentro, pero es un gran nivel de malestar. O sea, no puede, una persona en realidad en lo cotidiano no tiene tanto nivel de malestar, no es común que eso pase. Y además aparecen como ideas muy recurrentes, muchos silencios, la persona se empieza a encerrar, empieza a tener problemas de sueño, para comer, o sea, todo se empieza a tornar como en un estado de hiperalerta. Pero te digo que es tan paulatino, tan de a poquito, que es muy difícil darte cuenta. A ver, Efraín, hoy te escucho hablar como muy consciente con mucha conciencia de enfermedad, uso ese término porque es como el genérico. ¿Crees que después de este periodo de tu vida en donde evidentemente estás tan consciente de que eran delirios lo que vos estabas teniendo, ¿crees que podrías volver a tener uno eventualmente? Dejo 2 días la medicación y se te va todo al diablo. O sea, es un desastre. Pareciera como que abren la represa y los pensamientos empiezan a fluir con una fuerza inexplicable. 2 días de medicación nada más. O sea, hay que estar re encima de la enfermedad cuando sabes que la tenés. A mí personalmente, haber llegado a descubrir que sí era una enfermedad lo que tenía, me hizo súper bien. No solo porque llegué al tratamiento, que hace muy bien, realmente yo lo súper recomiendo, sino porque me permitió entender mi propia vida, me permitió entenderme a mí mismo, por qué vivía tan mal, por qué me pasaban tantas cosas que eran graves, que a mí me hacían sentir mal, por qué yo vivía esa vida si tenía muchas posibilidades para vivir de un modo diferente, de vivir de un modo placentero quizás. No me imagino viviendo sin medicación y en ese sentido no me imagino otro brote. Que la medicación fue una orden psiquiátrica, ¿no? Sí, claro. O sea, vos, esto te lo diagnostica un psiquiatra y a partir de ahí él es el que determina cuál es el tratamiento a seguir. Sí, exacto. Okay. Pero, por ejemplo, nosotros fuimos todos, o sea, yo en un momento tuve que llamar al psiquiatra porque él tuvo otro brote después de haberle dado la medicación y ahí aumentaron la medicación. ¿Por qué? Porque él no estaba contando del todo lo que pasaba. O sea, él empieza a tener conciencia de enfermedad después de estar muy bien medicado. ¿Por qué quisieron hacer esta entrevista? Hay mucha gente ahí dando vueltas que necesita ser medicada. Yo, desde que lo sé, digamos, y estoy investigando el tema, porque quiero saber, digamos, qué me pasa,
los ves, te das cuenta que hay mucha gente ahí que está pasando por eso. Y nadie sabe nada, nadie dice nada al respecto, en ningún lugar. ¿Hay algo que les gustaría decir que no les haya preguntado? Sí, yo sí quisiera decir algo, y es que desde mi punto de vista, salud mental trabaja muy poco con las familias. Una persona que es quinto año de psicología o que hace poco que se recibió cree que por haber leído teoría puede entender cuando una persona está descompensada, y la realidad es que una persona descompensada no te das cuenta, o sea, no lo notas, es imperceptible, tenés que tener mucho ojo, tener mucha experiencia para poder notar esto. Entonces, que no minimicen ciertas conductas o ciertas cosas extrañas y que trabajen con las familias. Es muy importante a veces la visión para acompañar, además, también. Se necesita mucho ese trabajo. Para acompañar y para ver también la diferencia entre el delirio, lo que cuenta el paciente y lo que cuenta otra persona, ¿no? Porque como en ese desequilibrio vos decís, sí, está pasando algo, él dice que está pasando todo esto y el familiar me dice, no, la verdad que nada que ver. Entonces ahí tenés como llamados de atención. Muchísimas gracias por haberse sumado, creo que está buenísimo también que lo hayan podido hacer los dos juntos. Normalmente para las entrevistas que he hecho suele ser un entrevistado que cuenta su propia perspectiva, y obviamente en este caso me copó también la propuesta de que estén en conjunto y que puedan contar no solo desde el punto de vista del protagonista, sino también de la persona que convive con una persona con psicosis, y que puedan contar ambas visiones, ¿no? Ambos costados de una misma situación. Así que les agradezco mucho por haberse sumado. A todos los que nos están mirando nos pueden seguir en el canal de YouTube, le pueden dar suscribir, o pueden seguirme en Instagram si lo están viendo en Instagram, o en TikTok, o donde sea que lo estén mirando. Así que nada, eso. Muchísimas gracias.